Buenos días, buenos días. ¿Todo bien? Buen día, profesor. Muy bien, dijimos que íbamos a trabajar el tema que se titula La música en México en el siglo XIX. Bueno, primero una breve introducción. Wendy, ¿sí se escucha? Carlita, ¿se escucha? Sí, profe. Ok. El siglo XIX fue un siglo de grandes convulsiones sociales, grandes cambios, tanto así que se le llamó el siglo del progreso. Y se dieron muchos descubrimientos, teorías. Entonces, el primer punto que dijimos que investigaran, y ahora sí, agárrense porque vienen puntos para el final. Número uno, escribe 3 datos importantes del siglo XIX. Escríbelos. Sobre todo si las pueden ubicar aquí en México. 3 datos importantes que pasaron en México en el siglo XIX. Y ¿Eventos importantes, dijo? así es, sí, Ok, en el siglo XIX, ¿verdad? así es. Ok, gracias. Ahora sí participen mucho porque ya es para el final esto. 3 cosas importantes. Acuérdense que para entender un movimiento artístico es necesario saber qué pasaba en su momento respecto a la historia, porque los artistas son el espejo de la sociedad. Un pintor, un músico. Profe, Diga, va a ser eventos importantes del siglo XIX. sí, pero enfócalos a México. Yo ya tengo unos, profe. ¿Se los leo? ¿Enfocados a México? Sí. A ver, Ok. dice así. 1808, invasión napoleónica. ¿Y por qué dice España? Ajá. Sí, 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 sí pasó en México eso. Sí, 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 sí sí. pasó. La batalla de Eh, Mayo. conspiración de Valladolid. Ajá. Después, independencia de Miguel Hidalgo. Y la consumación de la independencia de México. Así es. ¿Con eso o le sigo leyendo? Con eso me basta y sobra para ser sombra y qué me importa si no me nombran. Ah. Ok, gracias. Acuérdense que según los historiadores, y ahorita Pedro me corrige, la idea de Napoleón era detener el avance norteamericano. Yo digo unas, profe. Más déjenme explicar un poquillo y con todo gusto. ¿Sale? Sale. Detener el avance norteamericano respecto a la invasión de Estados Unidos a la América. Entonces, un punto clave era justamente México y lo sigue siendo. Y luego ya invaden, ustedes conocen a través de la historia la batalla que se libra en Puebla con el general Ignacio Zaragoza al mando. Uno de sus soldados famosos fue justamente Porfirio Díaz Mori. Y se da también otras guerras raras y absurdas como la Guerra de los Pasteles, también provocado por un ciudadano francés. Y viene junto con ello, aquí viene lo importante, viene la invasión francesa y con ello viene géneros musicales extraídos de allá. Se cuenta, por ejemplo, la palabra mariachi que se nos ha enseñado que es típicamente mexicana. La música, sí, pero la palabra no. Los, la gente de dinero en las grandes bodas contrataba músicos en los matrimonios mariachi. Entonces, de ahí se deriva el término mariachi. Incluso hay los que conocen el DF,
Hay colonias que tienen la arquitectura típicamente francesa. La Roma, la Condesa, ahí por el Zócalo. El Campo Marte, todo eso es de influencia francesa y nos llegó aquí con el Arco de la Calzada. Y se trajeron muchos géneros musicales, ¿no? El chotis, entre otros, las danzas que se bailaban en Europa. Entonces, las consecuencias históricas repercuten en la cuestión artística. A ver, Cristian Marón, ¿qué me ibas a decir? Tenía unos profesor, se firmó la paz, México pierde la mitad de su territorio. El plan de Iguala, de Ayala y de las tres garantías. También otro es ¿cómo se llama? La Carta Historia Geográfica de Mexicanas, Ah, que sí, son algunos también del siglo XIX. así es. Sí, se perdieron. Ahorita nuestro territorio mide en promedio minutos más, minutos menos, 2 millones de kilómetros cuadrados. Se perdieron más de la mitad, 2.400.000 kilómetros cuadrados. Por un presidente que era muy inestable, que duró, más bien ocupó el cargo 11 veces, se aburría y se iba, y luego lo traían otra vez. ¿Alguien sabe quién era ese presidente? Ejerció el poder 11 veces. Ah, Porfirio Díaz, No, él ejerció una dictadura. Juárez, Tampoco. No, Antonio López Santana. Exactísimamente, Antonio López de Santa Anna, que le decían el 15 uñas. ¿Alguien sabe por qué? no. No, profesor. Adelante. Ah, Profe, yo sé por qué le decían así. adelante, Pedro. Porque perdió uno de sus miembros en una de sus batallas. Para ser exactos, perdió uno de sus brazos. Entonces se veneraba y ya cuando repudiaron a Santana, aventaron ese miembro y lo pisotearon después del enojo. Las tres garantías, ¿qué es eso, Pedro, de las tres garantías? Ah, perdón, profesor, me preguntó algo, es que no lo escuché muy bien. Sí, mencionó Cristian las tres garantías. ¿A qué se referirá eso? Son, de hecho, los significados originales de la bandera de México y los correctos, los que tenía antes de convertirse en una colonia estadounidense prácticamente. Y esas garantías, si no me equivoco, significaban... Incluso los colores, ¿no? Tenían un sí, sí. significado. Los colores de la bandera. Era fe, unión y libertad, algo así, profesor. Unión, Religión, unión y libertad, más o menos. sí, cada color tenía o tiene, bueno, en su momento tuvo un significado y un origen, ¿no? La unión, la religión y la independencia. Esas eran las garantías. ¿Y cómo se llamó el primer emperador que tuvimos en el siglo XIX? Iturbide. Así es. Ahí está Iturbide, que muchos lo acusan de traidor porque, pues, se pasó al otro bando y cosas así. Bueno, otro dato y seguimos. Alguien que quiera puntito. Yo, A ver. en el siglo XIX fue la primera constitución en 1824. En 1830 el presidente López Antonio Santana adoptó por un sistema gubernamental centralista. Así. Tengo que buscar otro, porque apenas llevo dos. Ajá. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia entre un gobierno centralista y uno federal? Todo esto influye en el arte, ¿eh? Si ustedes analizan canciones de cada época,
traen mensajes. Por ejemplo, cuando se dio la invasión francesa, muchos escritores y músicos compusieron canciones de rechazo, de burla a la intervención francesa, Los Cangrejos. Si alguien logra encontrar la canción o el poema de Los Cangrejos y Adiós Mamá Carlota y nos lee un pedacito, le pongo puntito. Yo no tengo eso, profe, pero sí le puedo decir las diferencias entre esos dos gobiernos. A ver, A ver, ah, aquí está. sí, El federalista es el sistema político donde los estados conservan su soberanía, por lo que tienen cierta autonomía en las decisiones políticas y administrativas. Eso es el federalismo. así El es. centralismo es el sistema político donde todo el poder y la toma de decisiones recae sobre el gobierno central. Es correcto. Sí, por ejemplo, ahorita. Profe, perdón que lo interrumpa, pregunto por la canción de Adiós Mamá Carlota. Fue una canción que se inventó como una especie de burla y rechazo hacia la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Si quiere le puedo leer un poco de la letra. Adelante. Alegre el marinero con voz pausada canta y el ancla ya levanta. Con extraño rumor la nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. De la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del moche del traidor. En el hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acá vence en palacio tertulias, juegos, bailes, agítense los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Es una pequeña... Correcto. Era un rechazo a los conservadores que trajeron a Maximiliano y luego salió más liberal que ellos. Y De hecho era Carlota, hasta masón. perdón. Era hasta masón Maximiliano de Habsburgo. Exactamente. Sí, sí, sí. Le salió al revés, volteado. Y Carlota se va en busca de ayuda al Papa y otros grandes personajes y la burla nos hizo esperar. Y la historia nos platica que muere enferma mental en un castillo, sus últimos años, totalmente destrozada, ¿no? A ver si alguien encuentra la de los cangrejos. ¿Los qué? Los cangrejos Ah, o la paloma eran cantos de rechazo a... Eran poemas que se hicieron canciones de rechazo a la intervención francesa. Pero si no entendemos el momento histórico, no entendemos ese tipo de canciones. El que lo logre le pongo 2 puntitos, los cangrejos y la paloma. Cangrejos para adelante, cangrejos para atrás, oh, la libertad. Ja, 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 ja. Ya soy libre como el viento. Los cangrejos y la paloma, al que lo encuentre le pongo 2 participaciones. Mientras pasamos lista. Profe, Sí, desde que pase lista la canción de los cangrejos, si no me equivoco, era una canción de Guillermo Prieto. ajá, Y la letra dice más o menos así, profe. sí, Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. exacto. Es una burla también a los tradicionalistas, ¿no? El cangrejo en vez de ir adelante va hacia atrás y era como una especie de rechazo a estas ideas porque en vez de fomentar el avance, se fomentaba el retroceso como si fuéramos cangrejos. A ver si haya la paloma y mientras paso lista.
Ávila Reina, Carlita. Presente. Adriana Barajas. Diego Asís. Pedro Asista. Cruces. Michelle Cruz. Presente. Muy bien. Escobar. Presente. Sí, Escobar Flores. Flores Felipe. Flores Felipe. Flores Ritz. Camila. Presente. Wendy. Presente. Jesús Israel. Aquí estoy. ¿Ya hizo lo que me escribió? No, me falta poquito, ya casi acabo. No, pero lo anterior ¿El qué? del trabajo. Ah, ya en la tarde se lo mando. Ay, ay, ay. Odalis. Presente. Sariela. Mildred. Daniel Alejandro. Francisco Manuel. Macías. ¿No está? Francisco Manuel. Macías Calixto Luis. Presente. Jessica Molina. América Fernanda. Presente. Luis Enrique Ortiz. Tavares. Laura Giovanna. Presente. Cristian. Cristian. Está dormido. Miriam Ponce. Presente, profe. No pude conectar rápido el audio. Ah, muy bien. Jiménez. A ver, ahí voy. Muy bien. A ver, espérenme. ¿Dónde iba Fernanda, Luis Enrique, Giovanna, Laura Giovanna? Ya, Cristian ya. Miriam. Samantha. Presente. Jairo Ramírez. Jessica Marlene. Presente, profe. Gracias. Andrea Paola. Presente. Isaías. Verónica Itzel. Presente. Marijos. Mateo. Presente. Valeria. ¿Nadie encontró la paloma? Sí, yo. A ver. No sé si esa pero fue la que me salió y fue la que más me dio desde pequeño. Cuando salí de la Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir sino fui yo, una linda guachi naga. Sí, allá voy, que sé que vino tras de mí, que sí, señor. Coro, si ventana llega una de paloma, atrápala con cariño. Es que mi pensón de persona, cuéntale tus amores, bien de la vida coronal, que nadie de las flores, que es una cosa mía. Ay, Muy bien, hasta ahí. Ya su puntito. Profe, la canción fue escrita por el compositor Sebastián de Iradier y Salaberry y le escribió, si no me equivoco, en una visita que tuvo a España, pero después en una posterior visita que tuvo a México, la canción se hizo muy popular y ¿cómo se llama? Los independentistas tomaron esa canción y la modificaron. Correcto. Sí, totalmente. O sea, esa que leyó Wendy es la letra original. Y después estos cuates modificaron la letra, pero con la misma melodía, aludiendo a la palabra clave libertad, ¿no? La paloma vuela con libertad y esa era la alegoría o el símbolo. Sí, totalmente de acuerdo. Fue modificada y cantada como rechazo a los franceses, aludiendo a la libertad de México, justamente. Muy bien. ¿Qué otro?
¿Cómo era la música en el siglo XIX? A ver, alguien que sea veloz. Pues en general, como fue un siglo en el que hubieron bastantes conflictos históricos, muchas de ellas eran marchas belicosas, tanto marchas napoleónicas como contranapoleónicas, tanto marchas aquí de lo que fue la independencia de México y las demás independencias que hubieron en Iberoamérica, así como el comienzo de algunos himnos nacionales y varias cosas por el estilo, porque fue un siglo en el que también se alzaron muchas naciones. Principalmente Estados Unidos fue cuando empezó a consumarse ya como una nación fuerte y concreta, y cuando empezó a ganar ya mucho más poder hasta convertirse en lo que es prácticamente hoy en día. Así es. Fueron muy famosas las marchas, no de protesta como hoy, ¿no? Una marcha era una melodía bélica, justamente de guerra, y muchas de ellas dieron origen a los himnos nacionales que después se popularizaron, ¿no? Y que dijimos que nuestro himno es el más agresivo. ¿Sí sabían? Sí, En cuanto a letra. pero en tonalidad es uno de los más hermosos. Ajá. ¿A qué nos Es invitan que a pelear, no? Mexicanos comúnmente salir. los himnos nacionales hablan de acerca un poquito de la historia del país y sobre la belleza tanto cultural como natural del país. Y nuestro himno habla principalmente acerca de la guerra, acerca de la muerte de nuestros ancestros durante todos los conflictos patrios, sobre la gloria que estos tienen al haber caído en honor a pues a lo que realmente es México, entre otras cosas. Claro, ¿cómo empieza? Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestada el bridón y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¿Qué nos invita? Aunque normal, ¿Mande? aunque normalmente, bueno, el himno nacional que normalmente cantamos sí es el original, sí es el himno, pero el himno original está súper larguísimo. Ah, sí, claro, nada más hay varias estrofas, las que cantaban ahí en honores, y de ratito se oía el trancazote, ¿no? El típico que se desmayaba en honores. ¿A alguien le tocó ser la víctima No, a mí no. de desmayarse ahí? No. Ya se desmayó Kiko, tráiganle una coca, no, pónganle alcohol, llévenlo a la dirección, cuando se entonaba el himno, que yo no sé en México por qué ponen artistas en un acontecimiento y luego se les olvida. ¿Sí se han fijado? En un encuentro de box o de... Lo cantan y a la mitad ya no hayan cómo terminar. Bueno, muy bien, ahí está. Obviamente mucha influencia religiosa, ¿no? Perduran y hasta la fecha los villancicos. ¿Alguien sabe qué es un villancico o su origen? Es, no sé muy bien, pero sé que era algo que utilizaban los frailes, los que venían de España, los de la iglesia y todo eso, utilizaban villancicos para evangelizar a los A los Porque indígenas. lo que dice Mateo de los que venían, en realidad eran los compositores, muchos podían ser sacerdotes, otros no, pero se les conocía como los maestros de las catedrales. Exacto. Ándale, sí. Era como la canción de las villas, profesor, que se utilizaba para reunir ciertos datos históricos sobre las civilizaciones. Si no me equivoco, empezaron a aparecer durante el siglo XIII y se empezaron a difundir principalmente en España durante el siglo XV y XVI, llegando a Latinoamérica hasta el siglo XVII. Es correcto. España tenía muchas villas, pobladíos, como aquí decir ranchos, comunidades. Entonces la gente era pues muy burda en el sentido de que no tenía modales. El habitante de la villa era el villano, por eso la palabra villano quedó como sinónimo de alguien no muy educado que digamos, pero originalmente es un habitante de la villa. Después de la conquista militar de Hernando de Cortés, conocido como Hernán Cortés,
llega un grupo de frailes, se llamó el grupo de los 12, y ellos fueron los que impulsaron aquí la música, el teatro, justamente para evangelizar sin armas a los naturales. Y se representaban lo que todavía se sigue haciendo antes de la pandemia, las pastorelas y los villancicos. Villancicos justamente porque son cantos sencillos, populares, que se componían en las villas, de ahí el término villancicos. Y pastorelas por la temática de los pastores. ¿Alguien participó alguna vez en una pastorela? De diablo, No, de... Todos de niños, profe. a mí me tocó participar en una. ¿De Me qué? tocó una, ¿De qué personaje actuaron? Este, no me acuerdo, creo que me había tocado ser un ángel. ¿Sí? y a mí un diablo. ¿Un diablo? Ah, Cristian, Sí. pues también vendes pollos verdes, ¿cómo no? Eso es obvio. De la Virgen, ¿a quién le tocó de San José? O de pastor. Bueno, todo eso viene de aquellos días. Si se fijan, todavía se siguen escenificando en las escuelas, en centros culturales, para que vean el momento histórico, cómo es importante para entender un movimiento artístico. Y también lo que dijiste, Wendy, de las catedrales, se empiezan a edificar muchos templos. ¿Alguien ha ido a Puebla? Que en un tiempo fue la capital de México, no sé si sabían. Sí. En Puebla hay pero muchísimas iglesias y la catedral es bellísima. Entonces se traían maestros de capilla justamente para tocar en las grandes ceremonias religiosas y se utilizaba un órgano que se llama el órgano tubular. Es un órgano muy majestuoso. Uno de ellos está, creo que aquí en Catedral, y se toca en las grandes celebraciones. Y todo eso viene desde aquellos días. El chotis. A ver, alguien que nos diga qué es el chotis. Ahí con su amigo Google. Todavía se sigue bailando, ¿eh? También viene la polka, la influencia de Ya la Polonia. encontré. A ver, El chostiz es una música y baile de origen bohemia. Su nombre deriva del término alemán Schottische escocés. Es una danza social centroeuropea que venía de quiso atribuir el origen de los escoceses. así es. Ahí está, era muy bailado aquí en Chotis. ¿Y dónde queda Bohemia? A ver, algún historiador que nos diga. Es muy famosa por las cervezas que se fabrican ahí. ¿Dónde queda Bohemia? Rásquenle a Google. En el continente de Europa. Ujú. Está relativamente sencillo, profesor. Es una pequeña región que existe entre lo que es el territorio alemán y el territorio polaco, y de hecho es históricamente territorio alemán. Así es. La Bohemia, famosa por sus cervezas bohemias. Muy bien. Y mucha música, ¿eh? Hay festivales de música allá en Alemania frecuentemente, ¿no? Pero todo esto se paró con la pandemia. La polka, alguien que nos diga qué es la polka. Santa Rita. Viene la influencia polaca. ¿Qué será una polka? Todo se bailaba mucho en el siglo XIX. Se bailaba mucho en Bohemia, profesor, y es una danza, bueno, en su tiempo fue una danza popular que se parecía mucho a la bohemia, tanto en el tipo musical como en los pasos. Así es, y es como ahorita el reggaetón y todos esos géneros famosos hoy día, el hip hop, el rap, el rock. En aquellos días eran esos bailes, el chotis, la polka, la redoba, todo eso que se importó desde Europa y se fue conformando paulatinamente
nuestra música nacional, como lo es el mariachi, ¿no? Todo eso viene desde el siglo XIX. Por último, algunos músicos famosos del siglo XIX. Rásquenle. Algunos músicos que destacan. Ludwig van, Yo ya lo sé. mejor uno muy fácil, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, y otro podría ser, por ejemplo, no lo sé, Félix Mendelssohn. Félix Mendelssohn Bartholdy, judío alemán, que rescató las partituras de Bach. Bach lo presentan como muy amable, pero era un tipo súper creído. Muy bien. Y Wendy, ¿qué nos iba a decir? A ver, es que no me acuerdo las de los compositores. Ya me lo cumples 2 años. No, todavía no cumple 2 años esa niña. Pues ahí estás Ah. con colitas y demás. No, apenas tiene 1 año y medio, va a cumplir 2 años Ah, perdón. apenas. ¿Y los músicos cuáles dijiste? Pues me salieron unos que ya habíamos visto. Beethoven, Amy Beach, Robert Schumann, Pero Franz Chopin. enfocados a México, ¿cuáles serían? Ah, no, espérame, todavía no los busco en México. Déjenlos buscar. Músicos del siglo XIX en México. Sí, los que dijeron están excelentes, ¿no? Ricardo Wagner, el de los Nibelungos, el Lohengrin, que musicalizó la mitología escandinava. Ricardo Profe, yo Wagner. le puedo decir 3. Adelante. Tomás León, Ajá. Luis Vaca y Macedonio Alcalá. Así es, hubo muchos, ¿eh? México es tierra de grandísimos artistas, pintores, músicos, Ya me salieron más. ¿Puedo decir? A ver, Rafael Tello Rojas, Miguel Edro Tejada, José Mariano, Ángela Peralta, Tomás León, Ernesto Eludí, Genovio Parigua, Anesesio Ortega, Felipe Villanueva, así es. Melesio Morales y Ricardo Castro Herrera. Muy bien. Aquí tuvimos en Guanajuato un excelente músico que compuso un vals que nadie creía que era de un guanajuatense sencillito y que decían que era de los Strauss, que era un vals austríaco, dada su belleza, pero lo compuso un guanajuatense y en honor a él hay un municipio que lleva su nombre. Era un excelente violinista, se llamó Juventino Rosas. Y el vals que compuso se llama Sobre las olas y nadie creía que era obra de un mexicano y se lo atribuían a los Strauss, que fueron los mejores compositores de valses. Esas canciones que se bailan en los 15 años, que suben a la quinceañera y al ratito se cae, se encierra en el baño y ya no quiere salir, ¿no? Pero era Juventino Rosas. Muy bien, entonces hasta ahí nos quedamos en esta sesión y nos vemos la próxima, ¿de acuerdo? Sí, 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 profe, profe. nos vemos. sí, profe. Vale.